El demonio, que está suelto por ahí, y muy suelto, y es el principal responsable de todos los males de este mundo. Hay mucha gente por ahí que no cree en el demonio. Y se habla del demonio y la persona, no. Si cree, mejor no hablar. Hay que hablar del demonio. Hay que hablar de nuestro enemigo. Hay que increparlo. Hay que echarlo. Y el demonio, la primera táctica que coloca es hacer pensar que él no está. Cegarnos para lo que está sucediendo en el mundo, cegarnos para los acontecimientos mundiales, cegarnos para la situación que estamos viviendo. Señoras y señores, todo el mundo siente que lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo desde 2019, 2020 para acá, no es normal. Y cuando nosotros vemos en el Evangelio que nuestro Señor habla sobre catástrofes, que habla sobre terremotos, que habla sobre revoluciones, sobre guerras, sobre pestes. ¿Qué es una peste? Es una pandemia. Una peste es una pandemia. Y nosotros estamos viviendo eso ya, ¿o no? Pregunto aquí, nosotros estamos viviendo terremotos, temblorcitos. Estamos viviendo y cada vez más fuerte, en fin. El viernes hubo uno, pero el viernes anterior ya estaba casi terremoto ya. Pero aquí, pero en otros lugares, hay cosas mucho más violentas. Guerras, una guerra que no para, asesinatos, revoluciones, pestes. ¿Y sabe lo que hace el demonio? El demonio nos ciega. Y el demonio nos hace pensar que es casualidad, que todo es casualidad. Pregunta, ¿no estará llegando la intervención de Dios a este mundo? ¿Por qué no nos recordamos del mensaje de Fátima? ¿Por qué cuando pensamos en Fátima solo pensamos en el Ave, Ave, Ave María? Y cantamos, la Virgen María es linda, linda, linda. Rezamos el rosario junto con ella. ¿Por qué no nos acordamos de lo que ella profetizó? ¿Por qué no tenemos presente en nuestra vida cotidianamente que la Virgen María dijo que si este mundo no se convertía, vendría un castigo? ¿Por qué no tenemos presente que la segunda parte del secreto de Fátima, tantos hablan sobre el secreto de Fátima, la segunda parte está completamente revelada? La tercera parte no tanto. La segunda parte sí, la segunda parte Nuestra Señora dice que el castigo será tan grande que varias naciones serán aniquiladas. Y eso ya lo hemos dicho varias veces. Níquil en latín, todo el mundo sabe latín aquí. ¿Saben que níquil significa nada? O sea, un país va a ser reducido a nada. Y no solo un país, son varias naciones. Y si es un país como El Salvador, todavía es pequeñito. Ahora imagínense un país, no sé, como Groenlandia, por ejemplo, o como Australia. Vamos a citar países aquí, estamos dando solo por ejemplo. Pero imagínense Australia entera, desaparece. Eso es lo que la Virgen María dijo en Fátima. Y si hay alguien que no miente, es la Virgen. Si hay alguien que no miente, es la Virgen. Y algo está sucediendo en el mundo. Y el demonio, como sabe que nosotros nos tenemos que preparar para esos momentos, el demonio nos está cegando. Y nos está haciendo pensar que todo es casualidad. Que todo es casualidad. Y nosotros tenemos que estar atentos. Porque dice también aquí la primera lectura del libro de Malaquías: he aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja, se quemarán. ¿Quiénes son los orgullosos? Son esos soberbios que piensan que dominan este mundo, que colocan su interés en este mundo, que no viven para Dios, que viven para el placer, que viven para el pecado. A esos, señoras y señores, el fuego de Dios los va a consumir como paja. Está profetizado aquí. Y no solo estas profecías no solo se refieren al fin del mundo, porque sabemos que vendrá un castigo con proporciones apocalípticas, que es el castigo de Fátima. Y después vendrá un reino, que es el reino de María. Y ahí sí será el reino más bendito, la época más gloriosa, más extraordinaria que hubo en la humanidad. Será una época en la cual, dicen los santos, que habrá literalmente santos y santas por la calle. Yo salgo a la calle, un santo, otro santo, otro santo, otro santo. Será el reino de María, en el cual dice San Luis, que las personas respirarán el aire de María.
respirarán María. Así como nosotros respiramos oxígeno, nosotros salimos a la calle, despertamos un día y ya sentimos María alrededor nuestro. Qué época tan grandiosa. Pero antes de eso va a venir un castigo de proporciones colosales. Y eso está profetizado. Y no quedará piedra sobre piedra, como dice aquí nuestro Señor de Jerusalén. Qué terrible. Y podemos estar viviendo esos momentos. Segunda táctica del demonio. ¿Recuerdan cuál era? Ser agresivo. Una vez que el demonio se dé cuenta de que la humanidad despertó, que ya está entendiendo que está llegando ese castigo, ¿sabe lo que va a hacer el demonio? Es ser agresivo contra nosotros. Y aquí es lo que dice nuestro Señor, que seremos perseguidos, que vendrán contra nosotros. Dice aquí nuestro Señor no era italiano, no exageraba. ¿Sabe que los italianos generalmente exageran así, es un tema de teatro, así? ¿No? ¡Ah! Nuestro Señor no era italiano, era judío, y era Dios sobre todo, entonces no exageraba. Dice aquí, todos os odiarán a causa de mi nombre. El mundo nos odiará. La gente nos odiará. Los que no son de Dios nos odiarán. Y habrá una persecución contra los cristianos, contra los católicos, como nunca hubo en la historia. Si nosotros vemos episodios de la Guerra Civil Española, episodios de los cristeros en México, episodios de los mártires de Roma, de los martirios en Japón, cosas horrorosas, terribles y grandiosas y heroicas, porque los mártires fueron extraordinarios, personas que daban su testimonio de vida para afirmar que creían en Dios y estaban dispuestos a morir antes que traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Premio, recompensa eterna en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo, aquellos que me afirmen y que se declaren a favor de mí, yo los declararé delante de mi Padre, pero aquellos que me nieguen, yo los negaré también. Ellos afirmaron, declararon que eran católicos, están mártires. La forma más fácil de llegar al cielo, ¿sabían? Porque generalmente todos pasamos por un purgatorio. Los mártires suben directo al cielo. A veces dan ganas de pedir la gracia de ser mártir, porque si lo que importa es llegar al cielo y no sufrir en el purgatorio, los mártires dicen que suben directo al cielo. Los mártires dieron ese testimonio. Pues bien, todas esas persecuciones que ya hemos presenciado, o que por lo menos sabemos que existieron, eso no será nada, y eso varios santos lo dicen, comparado con la persecución mundial que los católicos van a sufrir en ese castigo con proporciones apocalípticas, que es el castigo de Fátima. Dios me pregunta en el día de hoy, ¿yo estoy preparado? ¿Yo me estoy preparando para esos momentos? San Pablo en la segunda lectura nos dice aquí, hay algunos de entre vosotros que viven desordenadamente, sin trabajar. Yo estoy trabajando, preparándome para esos momentos. O yo estoy viviendo cegado por el demonio, pensando que no está pasando nada, disfrutando de mi vida, sin estar preparado para ese momento. ¿Será que cuando venga ese castigo, y ese castigo, señoras y señores, no va a ser así, la Virgen María va a aparecer, miren, el día tal va a llegar el castigo, prepárense, confiésense, va a haber 40.000 padres a disposición? No va a ser así. Dicen las profecías que va a ser el día que menos pensamos. Un día soleado como hoy, porque un día de tempestad así, que hay truenos, que hay, ¿será que llega hoy? No. Dicen que va a ser un día en el cual la persona dice, hoy voy a comer con mi familia en un restaurante, voy a ir a comer pupusas ahí tranquilo, voy a ir al lago para descansar, Coatepeque. En ese día voy a ir a, ¿cómo se llama? La Costa del Sol, para descansar, un día de relax. Y un día de relax, en cierto día, que yo voy a relajarme, porque estoy de relax, olvidándome de la ley de Dios. No significa que no podamos ir al lago, se puede ir al lago para hacer un relax, evidentemente, pero siempre atento, siempre atento. Decía nuestro fundador, yo tengo que despertarme por las mañanas pensando, ¿será que es hoy? ¿Será que viene hoy el castigo de Fátima? Y unos dirán, Padre, no da para vivir así, no da para vivir pensando en un castigo. Yo digo, al contrario, no da para vivir pensando en que Dios no va a castigar a la humanidad. No da para vivir pensando en que la Virgen es mentirosa. Y si la Virgen dijo que iría a castigar, nosotros tenemos que pedir que venga por lo menos una intervención,
que Dios solucione los pecados de este mundo, que paren de pecar. ¿Ustedes ya pararon para pensar cuántos pecados se cometen por día? Imagínense, un pecado mortal es como si ustedes estuviesen aquí a nuestro Señor Jesucristo y ustedes llegasen delante de nuestro Señor Jesucristo y le diesen es una blasfemia, Dios no le guarde, pero es como si le diésemos una bofetada a nuestro Señor Jesucristo. ¡Pah! Eso es un pecado mortal. O si quieren, nuestro Señor Jesucristo flagelado, ¿sabe que aquellas imágenes bonitas del Ecce Homo? Jesús con el manto púrpura, todo flagelado, con las manos atadas, tal como vino de la flagelación, y Pilato lo presentó al pueblo y ahí gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Imaginemos esa imagen. Imaginemos a nuestro Señor Jesucristo atado a la columna. Cada flagelo, paf. Cada azote, paf. Es un pecado mortal. Y es así. Dicen los teólogos que más que los dolores físicos, lo que más le dolía a Jesús eran los pecados. Nuestro pecado ofende más a Jesús que una bofetada, que un escupitajo en la cara de nuestro Señor, que un flagelo, una flagelación. Eso ofende más a Jesús. ¿Ustedes ya pensaron cuántos pecados mortales se cometen por día solo en la ciudad de San Salvador? ¿Cuántos habitantes tiene San Salvador? Alguien me dice, porque yo no lo sé. 1,5 millones, 1.700.000 por ahí. Vale, digamos, para ser benévolos, digamos que 1 millón de personas, porque yo creo que es mucho más, 1 millón de personas está en pecado mortal, declarado. Digamos que 1 millón de personas pecan sin ir a misa, por ejemplo, ya es un pecado mortal. Pasa cualquier porquería en internet y él lo ve. Lleva una vida completamente sin orden, pecando contra la castidad. Un pensamiento contra la castidad, un pecado mortal. Una mirada, pecado mortal. Un acto, pecado mortal. Ahora ustedes sumen eso. Imaginemos que una persona comete 50 pecados mortales por día. Ufa. Puede ser. Si la persona tuvo 20 pensamientos, 20 miradas y 10 actos, por ejemplo, pero no solo de castidad, de cualquier cosa, de ofensa, de injurias, de malas palabras obscenas, inmorales, peleas, no reza, no va a misa, 50 por día. Ahora, multipliquen 50 por 1 millón. 50 millones de pecados mortales por día en San Salvador. Ahora, multiplica eso por todo el mundo. Ustedes ya ven el humo negro que Satanás está haciendo desprender de la humanidad y que clama al Dios de las venganzas. Ustedes se dan cuenta de que cada pecado mortal pesa en la balanza de Dios. Nosotros nos damos cuenta de que si el demonio me tienta y yo a veces cedo con un pecado mortal, yo estoy haciendo con que Dios cada vez más aproxime ese castigo. Qué terrible, qué seriedad. La tercera táctica del demonio es dar pena a la gente. ¿Por qué? Porque Cristo va a vencer de una manera tal que el demonio no va a querer que sea expulsado de la tierra. Y es en esos momentos que aquellos que confiaron, aquellos que se entregaron a Jesús y a María, tienen que luchar más fuertemente. Tienen que pasar por los umbrales de ese castigo terrible de Fátima para entrar en el reino bendito de la Virgen María. Dice nuestro Señor que no tengamos miedo, porque los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Si perseveramos, salvaremos nuestras almas. Lo dice aquí nuestro Señor. Pues preparémonos, porque los días se aproximan. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Pero si suceden, no digan que no fueron avisados. Están todos avisados. Puede suceder a cualquier momento. Y nosotros tenemos que prepararnos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es algo como yo les dije cuando fue el día de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Porque está bien que celebren, está bien que vayan a la misa, pues qué fantástico, ¿verdad? Y todo sí, pero no solo es ese día.
la Virgen María dio ciertos mensajes dio la Virgen María en Fátima a los 3 pastorcitos, ¿verdad? Porque ¿qué me sirve estar así ese día, pero no estoy haciendo lo que ella me pidió? Ella pidió ciertas cosas. Primero, dejen de ofender a mi hijo, ¿verdad? Ya no lo ofendan más. Enseñó el infierno, enseñándoles de que ahí es donde van las almas de los pobres pecadores. Y no hay nadie que haga un acto de reparación, ¿verdad? No, solo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Eso es algo, de hecho, San Luis María Griñón de Montfort también nos dice: los apóstoles de los últimos tiempos serán los consagrados al Inmaculado Corazón de María. Es este ejército que la Virgen María está formando para estos tiempos. Tiempos de persecución, tiempos difíciles vienen. Pero si usted está consagrado, va a tener la protección especial de la Virgen María. Si usted quiere tenerla, créame, solo hay 2 bandos: el ejército de María y los que son del demonio. No hay un lado intermedio, o con María o sin María. ¿Quiere ser protegido? Conságrese. Hay un método de 33 días que la Virgen María lo hacemos acá. Lo hemos hecho, ya vamos como 20 consagraciones. Que es de 33 días que la Virgen María se los dio a los videntes de Medjugorje. 33 días donde están las palabras majestuosas, donde hay un mensaje, hay una guía, hay una dirección, hay ciertas oraciones que se tienen que hacer. 15 minutos se llevan nada más, 33 días. Se hace 33 días antes del día de una celebración de la Virgen María. Por decirles, ahorita acaba de pasar la Virgen de Fátima, se tenía que contar desde el 13 para atrás 33 días y se empieza ese día. Ahorita ya les voy a decir cuándo va a haber otra, entonces para que estén atentos. Pero ¿qué es lo que nos pide la Virgen María? Rezar el rosario también. Todos los días. Todos los días. No, todos los días. Que vayamos, que visitemos el Santísimo. Que vayamos y tengamos más devoción a la Eucaristía. Que nos confesemos. Que dejemos de ofender a su Hijo. Entonces, ahí está la situación. Porque miren, está bien, hay muchos que son muy devotos de la Virgen de Fátima, pero no están haciendo lo que María pidió en Fátima. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y en todas las apariciones la Virgen María siempre nos dejen de ofender a mi hijo, dejen de pecar, dejen esto, por favor. Nos está alertando, tanto en Garabandal, en Medjugorje, también en Medjugorje nos dio cinco claves. ¿Cuáles son esas 5 claves? El rezo del Santo Rosario, la comunión por lo menos mensual. La confesión por lo menos mensual, la comunión diaria, ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes, y la lectura y el estudio de la Biblia. 5 son: rezo del Santo Rosario, confesión, comunión, ayuno y lectura de la Biblia. Y yo les aseguro que si ustedes verdaderamente se arrepienten de haber hecho las cosas que han hecho, se confiesan y tratan de vivir en estado de gracia, porque eso es lo que tenemos que hacer, tratar de vivir en estado de gracia. Si no, yo no sé cuándo vaya a ser lo del aviso, pero vamos a recibir, vamos a ver cómo está el estado de nuestra alma, cómo es que está. Imagínense ese momento, el aviso. Ese se los voy a explicar en otro momento, pero muchos creo que ya saben. Y si no cambiamos después de ese aviso, viene el gran castigo. Y de hecho ya están pasando cosas en el mundo que verdaderamente, y que el mundo está peor que cuando era Sodoma y Gomorra. Peor está. Pero les dejo ese dato ahí para que no se les olvide. ¿Qué es lo que pide la Virgen María? Rezo el rosario, que se consagren al Inmaculado Corazón. Que se confiesen, que vayan a la misa todos los días, que ayunen, que lean la Biblia, las visitas al Santísimo, que no se les olvide los jueves. Asistan, tengan esa devoción como una tarea de ir los jueves, 1 hora, media hora, 15 minutos, como dice Jesús a sus apóstoles. Con que no habéis podido
orar una hora conmigo, les dice. Una hora no es nada. A veces nos ponemos a ver el teléfono, vemos una película y se pasa una hora, se pasa rápido. Y una hora delante de la presencia de Dios. Les dejo ese dato ahí, como les dije, ya saben lo que tienen que hacer. Consagración, visita al Santísimo, consagrarse al Inmaculado Corazón de María, confesión, comunión, ayuno, lectura de la Biblia. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cura con santo manto. Bye pues.